Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Hora Libre desde FM Riachuelo. Mi nombre es Luciana y en el día de hoy vamos a recibir nuevamente a una escuela que estuvo preparando con el taller de REC, Red Escuela y Comunicación, diferentes temas para que nos vayamos enterando de lo que sucede dentro de las aulas. Para este taller estuvo como docente Romina Parrado, quien también se encargó de la producción, y hoy nos acompaña en el estudio Néstor Cortés, que además es coordinador del programa REC. En la operación técnica está Azul Venegas y vamos a dar comienzo porque hay muchos temas, como les decía, variados y mucha información interesante que trajeron para el día de hoy. No estoy sola en el estudio, así que voy a pedir a quienes me acompañan que digan sus nombres y se presenten. Hola, soy Angie. Soy Manuel. Soy Juan. Y yo soy Lupe. Bueno, muy bien. Este grupo estuvo preparando un tema en particular, pero antes quiero que cuenten a quienes nos están escuchando de qué escuela vienen, a qué escuela van a representar hoy. Bueno, venimos del Mariano Acosta, escuela pública. Estamos en Balvanera. Es una escuela que está hace 150 años, un poquito más, existiendo, que era una escuela al principio que era solamente para hombres, pero después del tiempo ya era más inclusivo. Y bueno, y de la costa salieron como artistas como vos, Julio Cortázar, no sé si alguno más. Vicentico, el de la pastilla del abuelo. Bien, grandes artistas. Sí, muy grandes. Por supuesto. De esa escuela. Qué orgullo pertenecer a la misma institución, ¿no? Sí. ¿Y ven a alguien ahora con perfil así, músico, artista, de sus compas? Como último fue Turro Baby, que se pegó el año pasado, Sí. que era amigo nuestro. Justo era, Sí. era un amigo nuestro y el año pasado se pegó muchísimo. Bien, buenísimo. ¿En qué año están? En quinto. Quinto año. ¿Cómo se siente eso? Bien, muy tranquilo, por ¿Sí? suerte. ¿Y lo están disfrutando? Sí. Además, Re. importante eso, ¿no? Sí. Sí. Que los cierres también sean interesantes y se disfruten con los amigos, las amigas. Bueno, vamos a introducir el tema. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el tema que trajeron para hoy? Sí, para antes. Juan, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo las apuestas deportivas, ¿por? Y no da, amigo. ¿Por qué no da? No me parece. El tema del que queremos hablar son las apuestas deportivas, las apuestas online. Las apuestas online. Es algo que vamos viendo que en los chicos jóvenes que van al secundario y de nuestra edad aparece cada vez más. Y es preocupante porque son chicos que agarran y apuestan con plata que capaz que ni siquiera es suya, capaz que es lo que les da la madre, el padre, y lo apuestan, puede ser en deportes, puede ser en jueguitos, pero se les va la plata. Y a veces uno se puede ver involucrado, puede ver mi amigo está ahí apostando y se mete en eso y se va difundiendo y termina siendo algo que muchos pibes están apostando todo el día en el colegio, y es una situación que tiene que dejar de pasar. Bien, y lo que mostraban recién en esta situación, Manuel, es que vos también le decías no da, ¿no? Como alguien también que ayuda cuando vemos esta situación, ¿no? Bien de ser solidarios, porque a veces podemos ser nosotros los que entramos en esa situación sin darnos cuenta, y también podemos estar observando, y vos recién le decías, che, no da, ¿no? ¿Cómo se aborda un amigo, un compañero que lo vemos que entró así en una situación que no está buena? De repente está apostando plata, no sabe con dónde. Una de las alternativas que se puede tener es ayudarlo, intentar estar con él y decirle no, en vez de con esta plata, en vez de apostarla, intentar ganar más y terminar perdiendo, usarla de una manera diferente, proponer, hacer cosas para que no las tenga que gastar de esa manera, dar otra opción. Bien, dialogar, ¿no? Sí. Estar con él. Yo pienso también que es muy influyente la manera de que las apuestas deportivas y las apuestas aparecen en todos los lados. Ponele los streamers que hacen ¿cómo es? No me sale la palabra, hacen promoción, propaganda para
para promocionar sus casinos, los clubes de fútbol también que se ponen en la remera, se ponen los nombres de casinos. Sí, Eso también el Dibu apareció en propagandas de casinos online. Mucha Sí, gente, muchos demasiada youtubers capaz Sí. ponen un anuncio de 2 segundos de un lugar de apuestas y no está buena tanta propaganda y se ve que les pagan mucho a esa gente que las pone pensando que bueno, es para mayores de 18 y los menores de 18 terminan entrando de alguna manera, siempre pasa. Bien, es tentador, ¿no? Si nos Sí. ponemos a pensar un referente, alguien a quien admiro, por ejemplo, un deportista, porque hizo algo épico en el mundial, ¿no? Y lo veo de repente que me aconseja algo, es tentador. Sí. Sí, ¿no? y aparte la mayoría de su público son menores, entonces la gran mayoría entra ya en las apuestas online pensando, bueno, lo hice mi ídolo, debe estar súper bien y la verdad que no. Claro. Y eso, como decían, hay todo un aparato de publicidad también Sí. detrás, intentando que haya más personas dentro de estas dinámicas. Y a partir de este tema, ustedes hicieron una encuesta. Sí. Sí. ¿Cómo resultó eso? Bueno, hicimos una encuesta que respondió un cuarto del estudiantado, más o menos. Digamos el turno preguntando- mañana. Del cole. Sí, Mariano con la gran Costa. mayoría del turno mañana. Hay gente del turno tarde también, pero bueno, la gran mayoría pasamos por todas las aulas del turno mañana preguntando si querían hacer la encuesta. A la pregunta, ¿apostaste de forma online alguna vez? El 73% respondió que no, pero un 26% respondió que sí. Que apuestan, se me trabó, apuestan más o menos hace un año, hace meses, que la gran mayoría no apuesta seguido, que creen que lo pueden controlar, había una pregunta también, que sacan la plata de plata suya, de sus ahorros y plata de sus padres, Ujú. Digamos la Em, mesada. que apuestan con amigos en la casa y también apuestan mucho en la escuela. Perdóname, eso sería en el tiempo de escuela. Claro, O sea, en el mientras- establecimiento de la escuela. En algún momento de la escuela, en una Claro. clase, Sí. en un recreo, hay alguien que está con Sí. su celular Sí, Sí. puede Sí. estar con el Apostando, celu. también con amigos. y muchas veces lo hacen ahí, Sí. en ese espacio, en Sí, ese sí. momento. Y bueno, también mucha gente dijo que conoció las apuestas online gracias a sus amigos, gracias, bueno, a las redes sociales, A veces puede pasar por familia. sí, por familia, pero muchos era las redes sociales y por los amigos. Bueno, después que creen que lo pueden controlar, el 79% dijo que sí, que no tuvieron conflictos, pero que hay un 23% que se endeudó por apostar. O Pero sea, bueno. apuestan y después deben más de lo que apostaron. Capaz Claro, pidieron lo que plata apostaron. a un amigo y A un la tienen que familiar. devolver. Y esa, Sí, no. esa deuda se puede ir agrandando con Y el sí. tiempo si yo no lo pago, digamos como claro. un Depende de la crédito. persona, supongo que Depende, sí. depende. Sí. Si Depende del gastaste monto. mucho, sí. O Se sea, hay te que va tener juntando. un conocimiento financiero en ese momento de cómo va y viene ese dinero y Claro. qué movimiento me conviene hacer. Claro, pero lo que pasa es que esto surge por el mero hecho de diversión. En el momento no estás pensando, no, porque yo ahora voy a ganar, yo me sé las probabilidades, voy a ganar y voy a ganar tanta plata y después la voy a invertir en algo o voy a seguir jugando. No, es diversión. Claro, bueno, hicimos la última pregunta de la encuesta, es ¿qué sentís cuando apostás? La gran mayoría era adrenalina, emoción, diversión, que se ponen muy felices cuando ganan, que en general la pasan bien cuando apuestan, ganas de hacerme millonario, cosas así, que nada, te da a entender que la mayoría no lo hace así porque lo necesita, porque Claro. quiere hacer plata, sino para divertirse como si fuera un hobby. Claro, sacándolo de hacerme millonario, esto de buscar adrenalina y eso, hay otras también alternativas, ¿no? Ahí está bueno cuando tengo un compañero o algo, bueno, le voy a proponer otra actividad, Claro, sí, porque es sí. lógico, en quinto año todas las personas queremos adrenalina, divertirnos, hacer Sí. algo que me genere esto, ¿no? Ansiedad, bueno, todo lo queremos plasmar en algún lugar. Está bien. Y El aparte tema es ganas dónde. plata. Claro, sí, obvio. El tema es dónde, ¿no? Cuando entran estas cuestiones de dinero o de algo que una percepción es que puedo salir, pero hay que ver qué tan real es eso. ¿Qué pasa si en Sí. un momento se corta, si realmente puedo destinar esa energía en otro lugar? Yo creo que al ser chicos capaz no nos damos cuenta si estoy apostando todo el tiempo y así, entonces es más difícil decir
bueno, capaz estoy en un problema, estoy en una situación que no puedo salir. Y es debería difícil hablarlo. detectarlo para Sí, uno. Vuelvo a lo que decíamos antes. A veces necesito otra persona que me esté ahí mirando, observando y ayudando en esa Sí. situación. Y decías también un dato muy interesante, que era que en el último año empezaron muchas de las personas a iniciarse en esta práctica. Sí. Entonces es algo que explotó realmente y se difundió Sí. mucho en el último año. Yo siento Sí. que sí. Que se empezó a hacer más fácil y como que varios lo fueron haciendo y dijeron, bueno, me prendo, yo también. Total, si vamos a jugar un juego re divertido y aparte gano plata, Bien. genial. Claro, Fue y como un aparte, contagio. Claro. Hay muchos lugares que te ponen publicidad y te dicen, bueno, tenemos un voucher de tanta plata para que metas vos a apostar, y ahí empieza. Arrancás. Claro. El tema Sí. es entrar. Sí. Sí. Después Y- salimos, vemos cómo. Y con toda la publicidad y todo, mucha gente empezó en el último año, los últimos meses. Bueno, muy interesante, la verdad. Y a partir de este tema, además, hicieron una entrevista, ¿sí? Con la licenciada Gisela Grunin, que es especialista además en género, infancia, juventudes, y trabaja sobre la relación entre ESI y TICS. Sí. Bien, ¿qué pueden contar de ella? No, la mayoría de la información que nos abordó nosotros la tomamos y pudimos entender también desde otro punto de vista más especialista de esta situación. Y nos interesó mucho la última pregunta que le hicimos y cómo la contestó, y se abre un nuevo tema que tiene que ver más con un contexto social y capaz político también. Le hicimos la pregunta de qué hacer desde la escuela, así que si se puede pasar el audio. Muy bien, lo vamos a escuchar. Volviendo al tema de qué puede hacer la escuela, puede hacer muchas cosas, pero todas tendrían que empezar escuchándonos, ¿no es cierto? Preguntando, partiendo de entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones, las experiencias de las pibas y las pibas, de por qué están en este momento apostando en estas aplicaciones, y encontrarle juntos un camino. Creo que ahí es súper importante empezar a pensar en espacios de confianza, de diálogo intergeneracional, donde adolescentes y adultos podamos entendernos y, bueno, empezar a pensar caminos juntos de cómo resolver esto. Por supuesto, la escuela también puede tomar la iniciativa de brindar información útil, incluso a través de materias curriculares. Por ejemplo, en el conocimiento matemático se puede aprender cuáles son realmente las probabilidades reales de ganar o no en ese tipo de juegos, o desde currículas más del área social pueden trabajar sobre el ecosistema digital y cómo el circuito de recompensas inmediatas también influye en qué tipo de contenidos y qué tipo de actividades tenemos con los dispositivos en nuestras manos. Y bueno, incentivar a hacer otro tipo de actividades que no impliquen estar todo el tiempo con la pantalla, que puedan ser vínculos sociales que apartan de lo comunitario en la escuela y nos ayude a vincularnos también desde otras maneras, ¿no? Bueno, muy bien, estaba entonces ahí Gisela Grunin, que es licenciada en Comunicación Social con orientación en procesos educativos, y nos daba algunas pautas, algunas pistas de cómo esto también se puede trabajar desde la escuela. Sí. Bien, para ir cerrando, ¿qué opinan ustedes entonces de esto de que ganar plata fácil, ¿no? Apuesto de repente y me puedo hacer millonario. Sí, a mí me parece un discurso bastante feo y que se está implementando un montonazo ahora. Por ejemplo, nosotros tuvimos a CAPS hace poco y fuimos al Movistar Arena, donde nos dieron una charla básicamente de ustedes tienen que ser emprendedores, y viene la manager de Google, no sé, o el creador de Walla, que realmente estaban, y ahora nos dicen, bueno, nosotros somos exitosos y algún día ustedes van a ser exitosos como nosotros si cumplen su sueño. Y no era cómo hacer un currículum, cómo si no me interesa ninguna carrera que hago. O sea, fue por un lado de ganar plata fácil y hacerse exitoso de una.
Y Claro, eso pero me ¿dónde está parece- la motivación, Claro. no? ¿Qué me gusta Claro, hacer que- a mí? que Claro. decían, bueno, arriesgada todo lo que tenés a tu emprendimiento, Sí. que capaz algún día tiene su, Claro. su éxito, sí. Y nos dijeron que iba a ir Colapinto, fue Nicky Nicole, como que vengan chicos y van a ganar plata fácil. Fue eso la charla. Y la verdad que no me gustó. Y esto de lo de las apuestas también, por diversión estoy jugando un juego y gano plata. Genial, no tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. Y mis papás están trabajando para ganar esa plata y yo la gasto en cualquier cosa. Claro, yo creo que está muy inculcado hoy en día el tema de ganar plata fácil y no tener que romperse el lomo así para ganar plata, porque hay mucha gente exitosa en redes sociales y el hecho de, bueno, capaz sube un video y ya tiene un montón de plata, incita a la gente a decir, ¿y Claro. para qué trabajo tanto? Bueno, me sobre? parece que la contracara de esto es con lo que ustedes iniciaron el bloque, que es algunos artistas que salieron del Mariano Acosta, Sí. que tenían una vocación, y para ser artista también hay que tener creatividad Sí, y por talento, y alguna llegada, ¿no? Algún carisma Sí. hacia el público, y ellos no hicieron ninguna apuesta. No. Se orientaron en la música, en lo Sí. que les gusta hacer, en generar letras, en hablarle a la gente, y con eso también fueron exitosos. Sí, obvio. Y seguramente haciendo algo que les Sí, gusta. Es un re Entonces, trabajo. ahí tenemos una contracara también Claro. de esto y un ejemplo. ¿Algo más? Si no, vamos cerrando el bloque. Bueno, a nosotros el 28 de mayo nos invitaron al Senado porque van a hacer un proyecto de ley sobre el tema de las apuestas online Sí, y todo. para tratar de prohibirlo lo más posible, y lo más probable es que nosotros hablemos de la investigación que hicimos, esto de la encuesta, y capaz dar como más una mirada de los adolescentes de ese lugar, de ver cómo nuestros amigos están haciendo ese tipo de apuestas. Bien, la voz de ustedes, fundamental. Bueno, 28 de mayo Sí. en el Senado, excelente, van a continuar con este tema. Muchas gracias por traerlo Muchas acá a la gracias a radio ustedes. y poder dialogarlo. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos entonces, segundo bloque de Hora Libre. Tengo otro grupo que me está acompañando acá y les voy a pedir que digan sus nombres. Hola, soy Stanco. Hola, me llamo Ramiro. Hola, yo soy Hanna. Hola, yo soy Agustín. Muy bien, vamos a comenzar entonces el segundo bloque con el 5º año del Mariano Acosta, ¿sí? Vienen a representar. ¿Y cuál es el tema? ¿De qué vamos a hablar ahora? El amor. El amor. El amor, ni nada Con más una- ni nada menos, ¿no? Sí, con El una amor. visión filosófica de dos grandes filósofos, Platón y Schopenhauer. Bien, Platón y Schopenhauer hablaron sobre el amor y ¿qué dijeron? Bueno, yo empiezo hablando de Arthur Schopenhauer, que es un filósofo alemán del siglo XIX, que es famoso por su mirada pesimista hacia el mundo, en este caso el amor. Él decía que era un impulso biológico, lo llamaba voluntad de la especie, que es básicamente solo es algo para como de reproducirse nada más, solo no tiene nada más que el ámbito de procrear y ya está, no tiene amor, no tiene, es solo algo para sobrevivir. Como única motivación, Claro. ¿sí? Algo, una continuidad de la especie. Claro. ¿Sería? Bien, esa era la visión de Schopenhauer. Sí. Y además, ¿quién más habló de esto entonces? Después teníamos a Platón, que en cambio de Schopenhauer, que tenía una mirada como muy fría sobre el amor, Platón, este filósofo influyente en la antigua Grecia, tenía el concepto de las almas gemelas. Es muy... Después quiero, si puedo contar un poquito de las almas gemelas. Fue muy lindo. Más romántico, ¿no? Sí, una mirada pero- más biológica y una mirada más romántica. Muy romántica, pero muy dependiente también. Ok. Porque defendía... Ay, me trabé. Esto de las almas gemelas, decías, Sí. ¿no? Como algo de mitades. Claro, porque decía algo de
de complementariedad, ¿puede Sí. ser? Sí, ¿no? porque Platón tiene esta idea del amor platónico, que es justamente por él, que es que el alma está separada en dos partes Sí. y uno tiene que estar en el mundo. Porque, o sea, decía, antes nosotros éramos, supuestamente, teníamos 2 géneros, 4 brazos y 4 piernas, y fueron divididos por Zeus, por una cosa de orgullo, no sé qué y no sé cuánto. Entonces, como que cada persona estaba incompleta. Ok, Entonces, bien, se va Platón- entendiendo. Se va entendiendo cuál era el punto que planteaba, ¿no? Entonces necesito complementarme con otra persona. Claro, ahí ya no es algo biológico, sino Claro. que es algo que viene más de un sentimiento, de una sensación. claro. Y lo que decía es que iniciaba con la atracción física o emocional, pero al tiempo iba evolucionando como al alma, a las ideas, así. Y bueno, Bien, entonces, primero es lo que veo, lo que observo de otra persona, pero después hay algo que me cautiva, que ¿qué podría ser? ¿Cómo lo podemos interpretar? Personalidad, sí. su forma de Era actuar más en el como una mundo. conexión con otra persona. ¿Inexplicable para él? Sí, Como no es algo que puedo describir. claro. Ok, bien. Entonces ahí tenemos una diferencia Claro. entre Schopenhauer, estos dos filósofos, Schopenhauer y Platón. Bien, ¿y ustedes abordaron alguna conclusión con respecto a esto? Sí, nosotros pensamos que este encuentro entre las dos parejas está muy ligado a buscar ya sea el complemento, pero de esa unión alcanzar un conocimiento más puro, espiritual, y con nosotros mismos y con nuestra pareja, ya que nosotros ya estaríamos completos y tendríamos nuestro complemento. Y eso va a abordar nuestro otro bloque, que es de la relación que tenían Marie Curie y Pierre, que ellos eran, nosotros Eran como las almas gemelas, tipo, decía que tenían como mentes gemelas. Que, Claro. Sí, eran almas gemelas en lo sentimental y en lo científico. Bien, entonces esto que planteaba Hanna es algo, estoy completo, pero que el otro me viene a ser un poco mejor, Claro. un poco mejor persona, ¿no? En el mundo, esa sería más o menos la idea de lo que planteaban. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, sobre todo porque está planteado hace muchos años y tranquilamente lo podemos pensar en la contemporaneidad y en el día de hoy. Vamos a ir, que son las 11:30, a una tanda y después continuamos con más Hora Libre. Perfecto. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Venite a La Riachuelo. Hace un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio.
FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica. Mantenemos viva la memoria, sembrando conciencia. Convertimos el dolor en organización, fuerza de lucha y vida. Víctimas de gatillo fácil. ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Al odio que produce el sistema en la sociedad, lo transformamos en comprensión y entendimiento. A la destrucción que nos causan, la superamos y la convertimos en una construcción de amor. Detrás de cada pibe hay una historia. Y esa historia refleja la de todos nuestros hijos e hijas. Los pibes no son peligrosos. Los pibes y pibas no son peligrosos, están en peligro. FM Riachuelo 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Bueno, continuamos entonces acá hablando sobre el amor con quinto año del Mariano Acosta, este taller del programa REC que lo llevaron a cabo con Romina Parrado y con la docente de la escuela del Mariano Acosta, Lucía Ceballos. Estábamos hablando del amor, comparamos Platón y Schopenhauer, sus visiones de este sentimiento. Bien, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que es más por el lado de la biología o es más por el lado de los sentimientos o ambos? A mi parecer es del lado de ambos, porque uno siente atracción por otra persona y influyen cuestiones biológicas, cuestiones de inconscientes que nosotros no, pues obviamente no las sabemos, pero están presentes en la especie. Y luego ya tenemos una conexión más íntima que requiere tiempo, confianza, y para trascender con la otra persona. Excelente, muy buen cierre o conclusión de este tema. Y habían contado de un ejemplo, ¿no? De un caso que vienen a traer con respecto a esta cuestión, el de Marie Curie. ¿Quieren contar un poco? Bueno, elegimos Marie Curie porque nos quedó perfecto, porque no solo es una de las mujeres más importantes en la historia, sino que su vida amorosa es un amor platónico perfecto. Se conoce cuando ella era Marie, se conoce con Pierre Curie y ahí se casan en 1884, que se conocen en la facultad. Y de ahí no solo se enamoran de ellos, sino que comparten su pasión por la ciencia. Esto los acompañó toda su historia. Y por ejemplo, algo que me pareció muy muy copado era que se mandaban cartas, pero en estas cartas usaban también expresiones del laboratorio. Entonces decían como codo a codo en el laboratorio y en la vida. Y una que era medio larga. Sería una cosa hermosa, incluso si no fuera más que un sueño, pasar la vida juntos, hipnotizados por nuestro sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y científico. Bien, hay algo de romanticismo y algo de también patriótico, como decías, ¿no? De pensar en esa acción que estaban realizando como personas de la ciencia. Me interesa ahí destacar este dato que trajeron. Marie Curie, una mujer de la ciencia, no siempre reconocidas las mujeres, ¿no? En ese ámbito. No. Nosotros tenemos una entrevista con una socióloga que ella trabaja en un proyecto para la visibilización de las mujeres en la ciencia de la sociología, que es una ciencia muy patriarcal.
estas mujeres, al igual que Marie, fueron silenciadas y cuestionadas, pero Marie aún así persiguió y potenció su conocimiento y como resultado hizo historia al ser la primera persona en ganar 2 premios Nobel en distintas disciplinas científicas, una con su esposo, pero cuando él falleció consiguió otro premio en química. Bien, mujeres que hacen cosas importantes y que no muchas veces son conocidas o reconocidas. Esta socióloga, que es secretaria académica de la carrera de sociología, justamente está realizando un mapeo, ¿no? Sí. ¿Investigaron sobre ese trabajo que está haciendo? Sí, nosotros la entrevistamos y este proyecto surgió de que, por ejemplo, las personas que estudian, las ciudades que estudian en sociología, son siempre de hombres, y si llega a haber alguna mujer es afuera de Latinoamérica. Entonces ella busca reconstruir esta historia para potenciar la de nuevas sociólogas. Bien, ahora sí que nos ven, ¿no? Van recopilando información. Yo tenía entendido que habían hecho una especie de estudio y dijeron: las pocas mujeres que sabemos que estudian sociología son todas en Argentina. Y afuera de Argentina, entonces bueno, y de ahí nació esta idea de buscar el mapeo para poner bien que estas mujeres existen, para ponerlas justamente en el mapa. Sí, cara, nombre, ¿no? A estas mujeres que investigan también sobre sociología. Bueno, y entonces a partir de esta entrevista trajeron un fragmento donde nos cuenta de este proyecto y el mapeo. Vamos a escucharlo. Quizás saliendo de las fronteras de Argentina no conocemos mucho a quienes han sido pioneras, es decir, quienes dieron los primeros pasos en el ejercicio de la sociología y en el ejercicio de reflexionar sobre la sociedad y en ese camino de investigar, de realizar actividades de extensión y en ese marco de generar teoría, de generar conceptos, categorías para poder pensar la realidad. Entonces, frente a algunas consultas donde no surgían nombres de autores, dijimos, bueno, tenemos que hacer un proyecto porque las tenemos que conocer, no podemos no conocer a las clásicas de la sociología. A nivel global podríamos decir que hay iniciativas de este tipo también en Europa, y nosotros intentamos ceñirnos a la región latinoamericana porque nos parecía que era fundamental iniciar este trabajo de visibilización de las sociólogas que fueron haciendo el camino de nuestra disciplina. Entonces, iniciativas de este tipo también en Europa, y nosotros intentamos ceñirnos a la región latinoamericana porque nos parecía que era fundamental iniciar este trabajo de visibilización de las sociólogas que fueron haciendo el camino de nuestra disciplina. Entonces, escribimos un proyecto para poder pensarlo y lanzamos una convocatoria en el marco de una línea de trabajo que tenemos de la carrera de sociología, que es los proyectos de investigación, vinculación y acción de la carrera de sociología, que se traducen en la sigla PIVAS con B corta, y abrimos la inscripción para que se anotaran distintas personas. La convocatoria tuvo fue muy exitosa, digamos, porque se anotaron muchos estudiantes, graduadas, alguna que otra docente, y sobre eso empezamos a trabajar el segundo cuatrimestre del año 2024. Bien, muy interesante entonces esta investigación, que lo que busca es la construcción de un banco de datos biográficos. Acá en la Argentina tenemos muy conocida a Dora Barrancos, ¿sí? Como una socióloga que ha aportado mucho a muchas de las investigaciones, pero bueno, hay otras también en Latinoamérica que vale la pena conocer. Hanna, ¿querías agregar algo más del tema? Sí, para concluir ya este tema de los CORI, otro dato no menor es que no solo impulsaron la física moderna con la implementación de la radiación para el tratamiento contra el cáncer, sino que también ayudaron a visibilizar el rol de la mujer en la ciencia, y dejando una huella en la historia. Lamentablemente el compañero Pierre murió, su esposo, en 1906 a los 46 años, pero esto, lejos de terminar su historia,
y eso que alentó a María a preservar esta memoria de su marido en sus investigaciones, en sus experimentos, lo cual resultó en un premio Nobel de la Química. Ella murió en 1934 a los 66 años por una anemia plástica, que es una enfermedad relacionada al largo tiempo de exposición a la radiación. O sea, su misma investigación después la llevó a su muerte, el motivo de su muerte, pero sí, muy valioso lo que hizo durante su vida. Claro, sí. Y para mí esta historia de amor nos ayuda a repensar cómo no solamente nos une, sino que nos expande. O sea, nos colabora, nos contribuye en todos nuestros ámbitos de la vida. Y este amor, o sea, desafía hasta los límites, incluso los átomos. Excelente ejemplo de esto que venimos teorizando, ¿no? Desde la filosofía. Entonces, un caso concreto de cómo hay una potencia entre dos personas, de tal manera que reconoce a una mujer en un ámbito que no es muy reconocida como la ciencia. Excelente, chicos, todo lo que trajeron y lo que aportaron sobre el tema. Antes de cerrar este bloque, hay un montón de mensajes. Franco Valverde dice: Lupe, acá tu tío de Salta, saludos. Cristina Beatriz Castro dice: qué importante es escuchar la opinión de los jóvenes, felicitaciones. Tuti López también manda saludos. Saludos a todos, dice Soledad Luna. Hola, profe. Nuestra profe de física. Saludo a la profe de física, dice: muy lindo escucharlos. Hay muchos saludos. Excelente programa y conducción, felicitaciones Estela Giorgio, felicitaciones por el programa, dice Migue. Mi papá. Excelente, ahí la familia, del otro lado un Hola, montón papá. de dibujos, emoticones, pero todo lindo, todo dedos para arriba, manitos, la verdad que excelente los temas que trajeron y cómo lo desarrollaron, muy interesante. Vamos entonces a cerrar de esta manera este bloque y tenemos un ratito más de hora libre. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos no se Gardel entendía mucho. comenzó su carrera cantando ¡Un aplauso! ¡Bravo, ¡bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Bien, muy bien. Continuamos, último bloque del día de hoy de Hora Libre. Estamos con la Escuela Mariano Acosta, quinto año, quinta división, turno mañana. Y para iniciar este nuevo tema, me acompañan, digan sus nombres. Cielo y Amara. Cielo y Amara, que trajeron un tema también muy interesante como todos los anteriores. Antes quiero avisar, pueden dejar sus mensajes y pueden ver este y otros programas en la página www.programarec.com.ar, en Facebook Programa Rec y en Instagram @programa.rec. Algunos mensajes fueron llegando por YouTube, así que ahí nos vamos encontrando en las redes. Pero quiero que anticipen, antes de escuchar el audio que trajeron, cuál es el tema del que vamos a hablar en este rato. Hoy vamos a hablar del minimalismo, vamos a hablar de las distintas áreas que atraviesa y bueno, cómo sus raíces principales, desde cuando surgió, cómo fueron mutando y cómo esta consigna del menos es más se aprovecha para convertirse en un producto. Bien, Cielo, a ver, para los que están del otro lado que no saben lo que es el minimalismo, ¿cómo podríamos decir? ¿Que es un concepto a qué invita? Es una corriente que puede ser tanto artística como filosófica, es más una ideología. Esto de bueno, el menos es más se usa como consigna, hablando de priorizar lo esencial, de reducir ciertos aspectos, sea
visuales en el arte, sonoros en la música o en lo material, como un estilo de vida. Excelente, clarísimo. Bien, y ustedes fueron recolectando algunas opiniones, ¿no? ¿A quiénes le preguntaron? Le preguntamos a nuestro profesor de música, a una chica que conocía que estudia en la FADU, y nada, como que fuimos recolectando opiniones de distintas personas que capaz que no se quisieron grabar, pero las tenemos como acá en el texto. Bien, tienen algo de texto y tienen algo de audio, entonces vamos con el audio y después volvemos a seguir conversando sobre este tema. Dale. ¿Cuál es su opinión acerca de la corriente minimalista? ¿Creen que es un recurso positivo de la actualidad? Si te tengo que dar un resumen de lo que a mí me gusta, es que justamente la música pasa a tener ese nota a nota con el valor de cada nota. Se sale de los fraseos largos, frenéticos, y justamente la armonía propone poca cantidad de acordes. Los motivos son muy repetitivos, se tiende desde el lado de jazz, hasta se toma como inclusive conceptos africanos relacionados a la percusión, y eso se vuelve minimalista. Todo eso es un solo motivo, que vos escuchás en un tema muy cargado de una sola cosa repetitiva. Y el minimalismo surge porque con música tonal, música y otra corriente llamada serialismo, que era extremadamente cargada. Y fíjate que eso es una música contemporánea académica, ¿no? Lo que se llama música de conservatorio, si querés decir así. Sí, para mí fue algo muy bueno, porque cambió toda una línea que se venía trabajando. En lo personal me parece súper interesante las decisiones estéticas que toma el arte minimalista, porque personalmente me resulta atractivo el hecho de que mucho del trabajo esté en los pensamientos que pueden disparar cualquier cosa, un objeto, una pieza industrial en el espectador. Creo que todas las corrientes artísticas sumaron desde el lado del trabajo intelectual que tiene que hacer el observador. Yo personalmente no simpatizo para nada con el minimalismo, no es algo que me guste. Siento que si bien algunas veces puede ser usado con intenciones artísticas a propósito para transmitir ese mensaje minimalista, yo la verdad es que ni siquiera lo relaciono con algo artístico, sino con algo más bien práctico, cuando por ejemplo se quiere reducir el ruido visual, que siento que en muchas oportunidades puede ser algo útil, como por ejemplo su utilización en ciertos espacios, pero también siento que hoy en día se utiliza por demás en todo, y que es una pena porque omite y deja de lado una gran parte artística que se podría aprovechar con mucha más profundidad. Por ejemplo, como se ve en el arte y en los espacios de décadas anteriores, que se hacía mucho más énfasis en los detalles, en la intención, y que hoy en día, en la era moderna, eso se está perdiendo cada vez más. Bien, muy bien. Ahí las opiniones que fueron recolectando y veíamos opiniones encontradas. Sí, bueno, hay gente que le parece que está bien, hay gente que le parece que está mal. Abordaba mucho el lado más artístico, que igual vamos a hablar de muchos más aspectos. Bueno, comencemos. ¿Qué tenemos para decir de estos aspectos del minimalismo? Que primero que nada, para entender todo el minimalismo, tenemos que entender la historia, porque, o sea, si no entendemos la historia es como que vemos una raya en un cuadro y no pintan. Claro, como que muchas veces se ve como desechar la mayor cantidad de cosas materiales, o en el arte se ve como pocas figuras o como motivos más reducidos, pero que actualmente que se transmutó igual, no es lo que era antes. No es solo eso. Queríamos ¿Qué hablar más es? de cómo surge. Perfecto, que escuchamos. La ideología minimalista surge en los años 60 con todo este movimiento de la contracultura, muy de la mano del movimiento hippie, en la Guerra Fría, cuando en la época de la Guerra Fría, con todo la expansión del capitalismo, surgen estas corrientes, más que nada formadas por jóvenes, artistas, estudiantes, que cuestionaban al poder, que cuestionaban al capitalismo, las normas tradicionales, y más que nada el hippismo reivindica la paz, más en contra de esta guerra. Vino a cuestionar esta guerra del consumo, ¿no? De tener Claro. más y de acumular, que vos decías del capitalismo. Claro, Bien. se forma en sí una corriente anticapitalista que ataca más que nada al consumismo, y de ahí es que viene su lucha contra el materialismo y el individualismo que se genera por ese sistema capitalista que se está expandiendo tanto.
y al despegarse de esta dependencia material, se muestra como un estilo de vida nuevo, un estilo de vida más austero. Perdón, cambio de página. Como eso, de ser más consciente de lo que tenemos, de centrarnos más en lo esencial. Pero bien, y no tanto en la acumulación. Esa claro. sería como la corriente, lo que planteaba Cielo. Bien, muy interesante, porque la verdad es que escuchamos mucho hablar de minimalismos en la decoración, o acá también expresaban en la música, pero no muchos conocemos esta historia, qué es lo que hay detrás de, claro. de esta idea. Así es como crece el minimalismo como lucha. Esto de ir en contra de ese consumismo que te consume, que termina tomando control un poco de tu alrededor y de vos. De tu vida, claro, ¿no? Bien. Que es muy distinto a lo que es hoy en día el capitalismo, el minimalismo, que justamente hoy en día es todo lo contrario, es una nueva forma de consumo, cuando arrancó justamente para luchar contra eso. Sí. Excelente, excelente como corriente y para pensarlo más profundamente sobre todo el tema. Bien, ¿algún dato más para aportar o qué opinan ustedes sobre esto? Quiero decir que tipo, antes de que surja todo eso estaba el expresionismo abstracto y tipo vino el minimalismo como para romper con todo eso, porque los artistas que vinieron y todo eso ya no querían contar historias, como que medio que nada, se querían alejar de los sentimientos, entonces empezaron a hacer esos cuadros como sin que tenga la huella del artista, o sea, no se notaban las pinceladas, así como para en la época que era tipo, no, parece como más, ¿cómo se dice esto? Digital el arte, pero en ese momento tampoco eran cosas digitales, claro. Entonces como que... La realidad es que el arte se relaciona mucho con la sociedad, ¿no? Sí. En cada momento, por lo que están contando, en cada momento histórico, a partir de una guerra mundial o a partir de lo que vivimos hoy, ¿no? Como capitalismo y consumismo, el arte se pronuncia a partir de eso. Sí, es inevitable que una corriente así de fuerte como el minimalismo impacte en el arte, que justamente, bueno, con la corriente contracultural lo que planteaba era un arte con propuestas disruptivas, como un arte más en sentido de lucha, que actualmente el arte minimalista se ve como más formal, más sofisticado, con colores neutros y menos detalles, y esto se refleja en pinturas, en diseños, en esculturas, y muchas veces se piensa que el minimalismo empieza como una estética y sigue como una ética, cuando es completamente de lo contrario, como que se agarra este aspecto reducido y se plasma solamente como una estética. Pero bueno, muchas veces el minimalismo para rescatar algo se usa como en el arte con el objetivo de que el que observe le busque un significado, o se busca esto que decía en el audio, de generar un sentimiento a primera vista con muy pocos recursos visuales. Excelente, excelente ese concepto y la claridad con la que lo estás explicando. Y yo les decía, porque en el audio teníamos opiniones encontradas. ¿Cuál es la opinión de ustedes frente a esto del capitalismo, el minimalismo? ¿Cuál es la posición de ustedes, si es que la tienen o todavía la están armando? Y yo creo que mi opinión, bueno, el minimalismo pasa por muchos aspectos. Yo creo que en el arte muchas veces se genera una gran pérdida de identidad. Es algo que es un poco inevitable. Y bueno, como corriente filosófica yo creo que empezó como algo muy positivo, que empezó como una lucha contra este sistema que estaba imponiendo y terminó por venderse como un producto, como vender ese estilo de vida, y que actualmente es completamente distinto a lo que era antes. Sí, hay una diferenciación, ¿no? Si estamos hablando de objetos o estamos hablando, por ejemplo, en la música. Si me quedo con menos recursos artísticos por ser minimalista, que era un poco lo que escuchábamos en las opiniones, o mejor dejar rienda suelta a la creatividad y agregar sonidos y agregar arte. Bien, súper interesante tu posición, Cielo. ¿Algo más para ir cerrando? ¿Querés hablar de la filosofía? De la filosofía, sí. Tenemos 2 puntos más. Sí, pero igual lo hacemos rápido. Vamos a resumir. Sí, que más allá de lo estético, el minimalismo también puede verse como una filosofía de vida, que no se trata como de deshacerse de las cosas, es más de querer menos y de tener solamente lo esencial y no seguir consumiendo y consumiendo. Es como una forma de vivir con propósito y eligiendo verdaderamente lo que nos aporta algo en nuestra vida y dejando ir lo que no. Entonces,
Bien, Y- estar presente, Sí. tomar decisiones, ¿no? Que no nos tomen a nosotros, sino tomar Claro. decisiones. Interesante. Y habíamos ¿Qué más? leído un autor, ¿no? Que era Kyle Chaika. Sí, Kyle Chalka, que aborda un tema en el libro que tiene que la traducción es el anhelo de menos, que explora que el minimalismo se convirtió en una tendencia, pero también puede ser una respuesta, o sea, ahora actualmente una respuesta al bombardeo actual que tenemos de constantes estímulos en el mundo. Bueno, que para él el verdadero minimalismo no consiste en tener una casa vacía, sino también de desear menos, lo que estaba diciendo hace un rato. Y nada, es como una manera de resistir al ruido constante del consumo. Bien. Bueno, interesantísimo. Podríamos tener otro programa entero solamente sobre quería este decir tema. Sí, un cierre cerramos. Que es básicamente a lo que nos referimos con todo esto. Sí. Que es que actualmente la corriente minimalista fue absorbida completamente por el capitalismo, que se transformó en otra forma de consumo que se contradice completamente de sus orígenes radicales, y forma más parte de una tendencia que tiene como público a las clases más altas, lo cual es muy chocante sabiendo sabiendo sus raíces. Y lo que el minimalismo lucha realmente es en contra de la imagen que te hace comer el capitalismo, que es el deseo, que es que el deseo por más nunca se sacia. El capitalismo te hace que pienses que el deseo es tuyo, que no es que te lo imponen o que te lo fomentan por todo lo que te demuestran constantemente, que te hacen creer que estamos frustrados, que la razón por la que estamos frustrados es por la falta de lo material. Entonces hay que darse cuenta que el deseo no es algo que viene de vos, que no es algo que te nace naturalmente, el deseo por lo material, es algo que está completamente impuesto por la sociedad en la que vivimos y todo lo que nos rodea. Y ahí es cuando el minimalismo comienza como una moda estética en vez de una corriente ética, y ahí es cuando empieza la problemática, que el hecho de que ya se haya vuelto otra forma de consumo muestra cómo el capitalismo pudo adueñarse de esa crítica y usarla a su favor, vendiendo la simpleza como un producto más, vendiendo este estilo de vida como un producto. Bien, entonces ese es nuestro desafío actual, ¿no? Claro. Pensar en todas estas cuestiones que estás planteando, Cielo. Nos quedamos sin tiempo. Dice, yo quería sí, antes, una última cosa. lo último. Quería también decir algo que dijo Pepe Mujica, que en paz descanse, que es un practicante de la vida austera y la vida simple, pero llena de riquezas, que es que dijo: no soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Excelente, nada más que decir, Nada más. ese mensaje de cierre. Gracias a todas las personas que mandaron mensajes, que estuvieron escuchando. Esto fue Hora Libre, un programa de Red, Escuela y Comunicación. Mi nombre es Luciana Chaparro, estuvo en la producción y como tallerista Romina Parrado, en la operación técnica Azul Venegas, la docente de la Escuela Mariano Acosta de Quinta, que estuvo trabajando con cada uno de los estudiantes, es Lucía Ceballos, y hay mucho más Hora Libre la próxima semana. Gracias, chicas, por venir. Nos vemos, un beso.